He decretado yo de manera completamente unilateral y arbitraria que Rodrigo Salvo se queda con una de las botellas. Si tú decides eso, yo voy a ir a CERNAC. Buena, anda. Está rápido. Sí, anda muy rápido, sí. ¿Y por qué vamos a hablar del CERNAC? Vamos a hablar del CERNAC. Mira, para entrar en tema, contarles que, y ustedes ya lo saben, como catastrófico calificó el Servicio Nacional de Consumidor el fallo del Tribunal Constitucional que lo dejaría de manos atadas al ejercer su facultad fiscalizadora frente a cualquier reclamo por malas prácticas de las empresas. Según cifras del CERNAC, durante el 2017 se registró un alza de 27% de solicitudes respecto al 2016 y además se verificó que el 90% de los consumidores que llegan al servicio ya vienen con una primera respuesta negativa de la empresa. Así que para hablar de esto y mucho más, vamos a conversar con Lía Rojas, abogada experta en defensa de consumidores. ¿Cómo estás, Lía? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Emprender es Clave. Hola, Lía, bienvenida. Muchas gracias. A ver, hablemos un poquito de este fallo que finalmente, para la gente que quizás que no conoce mucho la información, tiene que ver con las facultades que hoy día tiene el CERNAC, lo que en algún punto se había dicho permitiría operar de una manera quizás un poquito más robusta en pro de defender a los consumidores, pero se declara esto inconstitucional. Volvemos a topar con una constitución que ha pretendido ser reformada, pero que no ha podido serlo. Desde tu perspectiva como abogada experta en defensa de consumidores, ¿cuál es tu visión respecto a lo que sucedió la semana pasada? Bueno, mira, la verdad es que ha sido bien controvertido ese tema y la verdad es que mal me parece. Me parece mal porque la verdad es que había mucha expectativa en torno a este proyecto del CERNAC. Por lo menos veníamos hablando hace un año respecto de estas nuevas facultades que iba a tener, estaba toda la expectativa de los consumidores de que ahora sí íbamos a tener un CERNAC que nos protegiera como tales, garantizara nuestros derechos, nos permitiera ir a un proceso de manera gratuita en donde sí íbamos a tener una solución y no íbamos a tener que acudir al tribunal para buscar una sentencia en donde efectivamente se impusiera una multa al proveedor o a la empresa incumplidora. Y resulta que todas estas expectativas hoy en día quedaron en nada, porque el Tribunal Constitucional estimó que se habían excedido las facultades o los poderes que podía tener el CERNAC, porque este no solamente podía multar, sino que también podía decidir en ciertos casos respecto de una controversia, cosa que de acuerdo a nuestra Constitución solamente está entregada a los tribunales de justicia. Un poco en un castellano fácil, la ley le estaba dando al CERNAC la posibilidad de ser juez y parte, ¿no? ¿Un poco? Esa es la crítica que hace esa es la crítica que se hace, o sea, que iba a ser juez y también iba a ser parte, pero la verdad es que si bien es cierto que iba a ser juez y parte porque podía requerir ciertos documentos, fiscalizar, etcétera, a la vez imponer sanciones y decidir respecto de si se había cometido o no una multa, incluso fijar una indemnización, la verdad es que igual existía en el proyecto la posibilidad de reclamar por otras vías respecto de la decisión del CERNAC. O sea, no era que el CERNAC... Hubiera tribunales contra la decisión del CERNAC. Claro, igual existía la posibilidad de reclamar. Igual existía una reclamación, es decir, no terminaba ahí. Pero sí, en realidad, las facultades eran bastante amplias. Por ejemplo, se ha asimilado hoy en día, como para que la gente lo entienda un poco, a lo que es la inspección del trabajo. Porque tú ves la inspección del trabajo, también fiscaliza y también impone multa. Y ahí no estamos frente a un tema inconstitucional. El tema es que el CERNAC, además de hacer todo esto, podía establecer indemnizaciones en el caso que lo estimara pertinente. Cosa, por ejemplo, que hoy en día la inspección del trabajo no tiene. Si bien protege al trabajador, fiscaliza, requiere documentaciones media y pasa multas, no puede decidir, digamos, quién tiene la razón, cosa que sí podía hacer el CERNAC con este proyecto que le entregaba estas facultades. Entonces, yo creo que ahí, digamos, se cayó en un error, ya que las facultades efectivamente eran bastante amplias, pero hoy en día nos quedamos sin nada de eso, porque nos quedamos sin las multas. Ni siquiera un punto intermedio, digamos. No, ni siquiera como hoy en día lo es la inspección del trabajo, que es algo que está totalmente permitido, sino que nos quedamos sin las multas y también sin las decisiones respecto de los casos. Oye, un par de datos interesantes para las suspicacias, si es que las hay, porque el Tribunal Constitucional que lo componen 10 miembros, ¿cómo se eligen esos 10 miembros? 3 miembros son elegidos por la Corte Suprema en votación secreta, 3 son designados por el Presidente de la República, 2 son elegidos por el Senado y 2 son miembros propuestos por la Cámara de Diputados y confirmados por el Senado. Así se componen los 10 ministros del tribunal.
Claro. Y también ahí hay una polémica al respecto, ¿no? Sí, hay una polémica de qué tanta expertise tienen estos miembros que son elegidos en el Tribunal Constitucional, porque la verdad es que tú dices, bueno, si como abogado quisiera ser miembro de ese tribunal, tú ves que en realidad las ternas que se arman o quién tiene que elegirlo, finalmente son personas de mucho poder, que si tú no estás inmerso en esos círculos, la verdad es que es bastante difícil llegar hasta ahí, o sea, tienes que hacer una carrera de lobby primero para poder llegar a ser miembro de este Tribunal Constitucional. Sí, eso aparte, la crítica de que es la tercera cámara y que a la larga hoy día termina cortando el queque. Termina cortando el queque, gente que no fue elegida por votación popular. Entonces, como que hay toda una polémica bastante política. Dice, los ministros deben cumplir ciertos requisitos. Al menos 15 años de ejercicio en la abogacía, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública y no tener ningún impedimento que los inhabilite como jueces. Podríamos tener varios programas discutiendo, yo creo, ese tema en particular, creo. ¿no? Oye, en el caso del emprendimiento o los temas que en realidad nos convocan todos los días acá en el programa, ¿de qué manera esto puede perjudicar o no finalmente al comercio que es más pequeño? Porque uno ve que en general, se tramitan grandes causas, a veces se hacen causas que son con trámites, ¿no es cierto?, generalizados en la comunidad para ir en contra, no sé, de los grandes retail o cuando hay problemas con los cortes de luz, uno piensa como en la gran empresa, pero ¿de qué manera también esto puede tener alguna incidencia sobre el comercio que es más pequeño, sobre los emprendedores, sobre las personas que en el día a día también están movilizando la economía? Pero tú dices, ¿de qué incidencia, como negativa o positiva? Negativa, positiva, ¿cómo lo ves tú para quizás para un mercado más pequeño, ¿no es cierto? Porque uno siempre está apuntando como a la gran empresa con este tipo de discusiones, ¿no? Pero también tiene incidencia sobre los pequeños, para bien y para mal. Claro, lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista de los consumidores, que el proyecto iba a facilitar que las infracciones tuvieran un mejor camino. Uh-huh. Porque yo digo, mira, tú vas a un comercio, por ejemplo, cualquiera que sea, ya sea pequeño o grande, y tú dices, ¿sabes qué? Esto no corresponde, el precio no es claro, y me cobraron, no sé, 1.000 o 2.000 pesos de más. Tú pasaste un mal rato, tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría, en el fondo, denunciar esto. Uh-huh. Pero tú cuando realizas esa denuncia, en el CERNAC, por ejemplo, te llaman a una mediación hoy en día y si la otra parte no se presenta, eso queda hasta ahí. Y tú tienes que ir a un proceso judicial para obtener una sanción. Entonces, con el proyecto lo que se buscaba era hacer un camino más fácil y garantizar de mejor manera estos derechos. Dime, ¿tú vas a ir a un proceso judicial por 2.000 pesos que te sentiste afectada? Porque al final tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a poner en la balanza, voy a perder tiempo, plata, porque también me voy a tener que trasladar quizá a un tribunal para hacer una solicitud, voy a tener que estar haciendo seguimiento a mi caso, no vale la pena. Pero en cambio, si tú tuvieras solamente que hacer una solicitud y de ahí se siguiera un procedimiento respecto del cual se puede hacer un seguimiento a través de internet, tú dirías, bueno, en realidad hago justicia, como para que no pasen otros casos, porque el procedimiento es más rápido y eficaz. Pero al no aprobarse estas modificaciones, todo eso quedó en nada, porque el CERNAC hoy en día, tú pides una mediación, y esa mediación es algo totalmente voluntario, es decir, si la otra parte no se presenta, todo queda hasta ahí y existe después el camino judicial. Lo que buscaba este proyecto era fortalecer al CERNAC, por lo menos para que pudiera fiscalizar y multar. Entonces, yo creo que ahí estamos al debe, porque tenemos otros organismos hoy en día que efectivamente tienen esas facultades y no son inconstitucionales. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, como la inspección del trabajo, y que lo que se ha dicho ahora respecto de esta norma que no se aprobó, es que podrían subsanarse algunas de estas cosas a través de quizás una ley corta que se dictara, sí cumpliendo estos requerimientos de no tener la posibilidad de decidir en materias controvertidas. Ahora, respecto a los pequeños comerciantes, los comerciantes también frente a proveedores están sujetos a la ley del consumidor, y este es un punto muy importante y que sufrió una modificación hace ya varios años, pero que es muy poco conocida. Porque la ley del consumidor propiamente no establece, o sea, no tiene incorporada esta modificación, sino que lo que dice la ley es que, o lo que decía en un principio, es que en el caso de que un proveedor o digamos un consumidor obtenga alguna utilidad respecto de ese acto de consumo, quedaba excluido de esta ley. O sea, pequeño comerciante frente a un gran comerciante. Al ser un acto de comercio, inmediatamente lo excluía. Pero ya hace un par de años hubo una modificación
que te digo, es muy poco conocida, porque incluso nosotros llevamos un caso de esta naturaleza y cuando llegamos a la Corte, los ministros incluso me preguntaron cuál era esa ley y en qué año había sido esta modificación, porque no la conocían, porque tenemos en muchas salas de las Cortes, no son salas especializadas, y un ministro se ve enfrentado a un tema y muchas veces tiene que estudiar de qué es lo que se trata para tomar una decisión. Entonces, respecto a eso, los micros y pequeños empresarios, también hasta los medianos, respecto de otros proveedores, también son considerados consumidores. Claro, respecto a este proceso, que igual es algo positivo. ¿Por qué lo digo? Es un punto súper importante, es muy importante, porque lo planteó también Ronnie Maglis cuando estuvo acá en el programa, hablaba de qué pasaba con el CERNAC de las pequeñas empresas, y él quería plantearlo como tal, digamos, pero si está la ley ahora adentro, efectivamente las empresas también son consumidores. Sí, también son consumidores frente a otros proveedores. El problema es que justamente no se atreven a hacerlo porque pierden la relación comercial. Claro. O sea, al final los más pequeños dependen, la distribución de sus productos o servicios dependen de los más grandes, entonces al final ahí hay unas relaciones poco simétricas y muy abusivas. Nosotros lo vemos en el retail, de hecho. A nivel de las grandes tiendas, los supermercados. Los arriendos hablábamos antes. Hablamos los arriendos, en fin, en general uno sabe que hay una relación muy asimétrica y donde los proveedores lamentablemente no tienen cómo pelearla, porque si la pelean van a quedar fuera, no van a poder distribuir sus productos. Yo creo que pasa un poco lo mismo con la inspección del trabajo, que si bien hoy día tiene ese rol de juez y parte, las empresas no van en contra de la inspección del trabajo porque de una forma u otra es meterte en un tete más o menos. Entonces, hay una cosa rara también con la inspección del trabajo, que si te multan uno se queda callado y paga. Es porque se sabe, y yo creo que lamentablemente hoy día a nivel de la inspección prácticamente el 90% o más de los casos son a favor del empleado y nunca a favor del empresario. Cuando muchas veces el empresario o el empleador tiene la razón en una causa, pero en definitiva nosotros sabemos, y sobre todo los abogados laborales saben y te lo dicen de antemano, que son peleas perdidas. Claro. Claro, o sea, de hecho la Defensoría Laboral, que es buenísima, a diferencia de muchas instituciones públicas, es buenísima, tiene abogados expertos muy, muy competentes y capacitados. La otra vez hablaba con una defensora laboral y me decía que el 100% de los casos que ellos interponen demanda, por estadística ganan el 90%. O sea, es algo que está de acuerdo a las estadísticas acreditado. Entonces, en realidad en un juicio laboral casi siempre el empleador tiene todas las de perder porque hay mucha normativa en beneficio del trabajador, considerando que es la parte más débil de la relación. Claro. Y yo creo que ahí está el tema del CERNAC, que el consumidor nunca ha sido considerado como el trabajador en la relación laboral, o sea, como una parte débil, porque, por ejemplo, hoy en día para reclamar en un procedimiento judicial, el consumidor no requiere tener abogado. Pero tú dices, bueno, voy solo a enfrentarme, no sé, a una empresa del retail que obviamente tiene un estudio de abogado y tú ves claramente que existe una desigualdad para litigar en el proceso que está permitida. O sea, ese consumidor no tiene como el trabajador una defensoría que lo represente de manera gratuita, porque el consumidor queda en el aire, porque incluso ese tipo de causas tampoco las ven las corporaciones de asistencia judicial. Entonces el consumidor o contrata un abogado particular o se defiende solo. Ahora hay un tema que ha cambiado mucho en los últimos años con el tema de las redes sociales, que de una u otra forma no ha equiparado la cancha, pero le ha dado una voz a los consumidores muy potente, incluso con posibles de calumnia. Yo puedo poner cualquier cosa en Twitter, sí, claro, y se empieza a multiplicar y es fácil también. Y las empresas, de una u otra forma u otra, tanto con la carta del CERNAC o el mail del CERNAC que te llega que alguien te dijo algo, igual uno se asusta y prefiere tratar de reaccionar y tratar de llegar a algún acuerdo con el consumidor. Con Twitter pasa un poco lo mismo. Las empresas en general tratan de, por un lado, obviamente, callar al cliente y por otro lado, tratar de llegar a ¿Ha mejorado un poquito esa relación gracias a las redes sociales o tú no lo ves así? No, yo creo que sí, y en realidad, pero eso es como un tema general, o sea, que a través de las redes sociales la gente puede generar movimientos tremendos hoy en día por la era de la comunicación, como tú ves, por ejemplo, el movimiento No Más AFP. Claro. Ese movimiento se creó a través de redes sociales, moviendo una voz y puede movilizar a todo un país. Yo creo que hoy en día las personas también en el tema del maltrato animal, etcétera, están empoderándose y viralizando a través de redes sociales, y tú ves cómo lo rápido que una noticia se puede viralizar y lograr un impacto. Pero yo creo que igual hay muchos casos micro que quedan en el olvido. No todo el mundo usa redes sociales. Estamos con Lía Rojas, que es abogada experta en defensa de consumidores.
Lía, y en ese sentido como que pareciera que la ley avanza mucho más lento de lo que están avanzando tecnologías como esta de la que estamos comentando. Uno lo ve, no sé, en el mismo caso lo que pasó con los Uber y la ley de tránsito. O sea, al parecer como que la legislación avanza mucho más a paso de tortuga que lo que vivimos en el día a día, la realidad, ¿o no? ¿Cómo lo enfrentas tú eso desde tu expertise? Mira, la verdad es que yo creo que tanto la legislación como los tribunales, porque no solamente es la ley la que avanza lento, estábamos hablando de, yo me acuerdo, no sé, creo que un año atrás que estábamos hablando de este proyecto del CERNAC, si no es que más tiempo. Y cuando ya finalmente se aprueba, nos vemos enfrentados a este escenario. Pero tú ves también un proceso judicial respecto de lo que existe hoy día, que un caso que se ve en un tribunal de policía local por ley del consumidor, es un caso que versus a un caso civil enfrentado a un tribunal ordinario de justicia se demora la mitad del tiempo. Y la mitad del tiempo, digo, se puede demorar 3 meses, que igual en el fondo es harto tiempo. Sí, pues, harto tiempo. Pero versus enfrentado a otro juicio que se puede demorar 6 meses, 8 meses, un año. Pero el camino no termina ahí porque siempre las grandes empresas, en todos estos casos del consumidor, siempre interponen una apelación. Y una apelación, en la Corte de Apelaciones de Santiago, se puede demorar 6 meses más. Entonces tienes que un caso rápido, yendo a la Corte por ley del consumidor, tenemos un periodo de 9 meses. O sea, ¿quién quiere esperar 9 meses? A veces por una indemnización que tú dices, bueno, versus 9 meses de litigación a lo que puedo conseguir, ya, mejor me olvido. Lía, Entonces, ¿hay algún camino al que se pueda recurrir para poder volver al ataque, por decirlo de alguna manera, para poder gestionar estas nuevas facultades del CERNAC, o ya esto es caso cerrado? bueno, lo que se ha dicho ahora es que está la posibilidad de dictar una ley corta ¿Ya? para, digamos, adicionar algunas cosas a este proyecto del CERNAC, que es lo que se podría hacer en los próximos días. Ya, perfecto. Pero algo que no está 100% Y todo resuelto. esto contratiempo. Claro, por supuesto, pero algo que no está 100% resuelto, pero yo creo que igual se podría dar todavía una pequeña lucha en ese sentido. ¿Algo Bien, más? po. Estamos, La nos pidió el despedimos tiempo. a nuestra Sí, nos invitada pidió el Lía tiempo. Rojas, abogada experta en defensa de consumidores. Lía, si alguien quisiera tomar contacto contigo, ¿tienes alguna dirección o no te parece? Una página web, ¿Ya? abogadosrojas.cl o rojasabogados.cl. Perfecto. más Ahí fácil. están todos los Está datos. buenísimo. Súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Ya, venir. pues muchas Que estés gracias muy por la bien. invitación. Acompáñanos al término del programa.